Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, bienvenida a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Este día nos honra, es un beneplácito que podamos compartir este tiempo de la palabra de Dios. Gracias por darle clip a este video. Siempre me gusta decir que más que un clip, acabas de abrir una puerta que puede bendecir aún a los que ni han nacido de tus generaciones si Cristo no ha venido. Así que aprovecha este tiempo. Estoy acompañado de alguien que viene de tierras extranjeras, un pastor que admiramos, queremos mucho, por cómo este hombre interpreta la palabra y hace discípulos. Es un hombre que ha venido a traer una instrucción de parte de Dios. Pero en este día vamos a entrar en el plano espiritual, a dar unas enseñanzas, y es el pastor Coba. Queremos que él salude a la audiencia. Viene desde Colombia. Dios bendiga mucho, pastor. Nos honra su presencia aquí. Amén, amén. Buenos días a toda la amable audiencia. Gracias, mi hermano, por abrirme los micrófonos de este canal de televisión, Excelencia Cristiana. Saludando a toda la audiencia que está en plena sintonía hasta ahora a nivel de mundial, que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es Alberto Coba, misionero por gracia de Dios. En este momento estoy en este país, ya la segunda entrada, formando discípulos a la luz de las Escrituras. Discípulos volviendo al pacto. Tenemos que limpiar el camino para volver a la senda antigua, exactamente a recuperar nuestra identidad que se ha perdido. Amén. Amén, poderoso. Pastor, en este día, mire, hay personas que hacen preguntas y nosotros hemos querido traer como tiempo de preguntas y respuestas, un conversatorio, Claro para que bendecir sí. la vida de estas personas que quizás en la iglesia no van a recibir este tipo de respuestas porque se hace un culto rápido, se predica. Alguien me hizo una pregunta una vez y yo le dije, mantente pendiente que voy a lanzarla en un video cuando llegue la persona adecuada. Y es una pregunta sobre el mundo espiritual un poco fuerte. Y yo hoy se la quiero hacer para... Esta persona me dijo, ¿acaso una persona que esté buscando de Dios, orando, ayunando, haciendo la voluntad de Dios, puede ser visitado por espíritus de la tiniebla? ¿Puede ser recibir este tipo de visita? O si yo busco a Dios y oro a Dios, estos espíritus no pueden visitarme, no puedo tener encuentros con ellos. Esta fue la pregunta que me hizo esta persona y nos gustaría saber cuál es la enseñanza, cuál es la opinión, la respuesta que usted da a esta pregunta, a este seguidor. Muy bien. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. ¿Qué significa que lo hace a imagen de Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Lo viste realeza, lo corona de gloria al hombre que hizo espiritual. El hombre era un ser espiritual, Génesis 1:26. Génesis 2:7 hace lo natural Dios en el hombre. Allí hace lo natural y el hombre es un ser viviente hecho a imagen de Dios. Ay, perdón. Sí. El hombre era un ser espiritual. Cuando el hombre desobedece el pacto, que rompe el pacto, muere espiritualmente. Satanás era un ser, un querubín, de los tres querubines más importantes, por lo cual tenía una cantidad de ángeles a su mando. Okay. Cuando él se rebela contra Dios, tenía todos esos ángeles a favor de él, el cual cuando es expulsado a la tierra, sus ángeles son arrojados a la tierra junto con él. Esos ángeles son ángeles caídos que conocemos hoy como demonios. Entonces se divide el mundo espiritual. El mundo espiritual de Dios de luz y el mundo espiritual de tinieblas. El mundo espiritual de luz es lo que adora y sirve al Creador día y noche adorándolo. El mundo espiritual de tinieblas, que son los ángeles arrojados a la tierra junto con Satanás, llegan aquí a la tierra para usurpar e interrumpir la obra de Dios en el hombre,
para que el hombre no vuelva a recuperar su identidad ni vuelva a estar en su estado original. Entonces, tenemos nosotros que conocer este mundo espiritual. Primero, el mundo espiritual de luz y segundo, el mundo espiritual de tinieblas, porque hay dos mundos espirituales. El mundo espiritual de tinieblas conoce y opera más bíblicamente. Ojo a esto, el mundo espiritual de tinieblas opera y usa más la Biblia que el mundo espiritual de luz que somos nosotros. ¿Cómo es esto? El mundo espiritual de tinieblas, por eso Satanás le cita la Biblia a Jesús en el desierto. Se la cita 2 veces. Si eso lo hace con Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Satanás nos ataca con la misma Biblia, haciéndonos creer lo natural, para ver si nosotros tentamos a Dios o desafiamos a Dios, que es algo que quería Satanás y siempre lo ha querido. Que nosotros desde el mundo natural de tinieblas desafiemos o tentemos a Dios que está en un mundo espiritual de luz. Satanás hace esto y se mueve en los dos mundos. El mundo espiritual de tinieblas solamente llega hasta el poder número 6. Muy fuerte. Y usan esos poderes. Y hay mucha maldad que conocemos hoy en nuestros países. Hombres o mujeres que se desaparecen en un momentico, se vuelven una hoja, se vuelven un pedazo de palo, se vuelven alguna cosa, sí, usando el mundo espiritual de tinieblas. Mas el mundo espiritual de luz que somos nosotros, sabemos, tenemos una información muy natural, pero poco conocemos lo espiritual profundamente, que tenemos hasta el poder número 7. Son los 7 poderes de Dios en el mundo espiritual. Las 7 dimensiones. Entonces, el pueblo cristiano desconocemos y temblamos porque Satanás sí está usando todos sus poderes, que son 6, para atacar la iglesia cristiana. Muy fuerte. La iglesia cristiana debe de conocer los poderes. Eso es muy importante, pastor, porque una vez en una iglesia fue un satanista a matar a un pastor. Yo estaba ahí ese día. El Señor le plació revelarme lo que iba a pasar en el momento, no fue antes del culto. Ahí en el momento tuve esa visión de que como que algo iba a pasar de agresión, y cuando se dio esto, inmediatamente empezamos a reprender un grupo que estábamos ahí a orar, y el hombre cayó, recibió una liberación, vomitó, y cuando empezamos a compartir con él, habían hermanos asustados, pero yo, como ya había tenido otras experiencias con eso, y entiendo que de Dios es el poder, no tenía miedo. Le hicimos el llamado y él aceptó a Jesucristo. Pues entonces ahí empezamos a quitarle un esmalte negro que tenía y varias cosas. Andaba con unos libros de ocultismo. Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Él me dijo, yo me llamo Pablo. Le dije, Pablo, ¿y cómo funciona esto que ustedes hacen? Le empecé a preguntar y él me dijo, bueno, yo soy nivel número 3, me dice él. Ajá. Hay gente más para arriba. Hay niveles hasta el 6. Él me dijo eso que usted está diciendo. Yo no sabía eso hasta ese momento. Y ahí nació la pregunta de, entonces, ¿cuáles son los niveles de los hijos de Dios? Porque si ellos que son la tiniebla tienen niveles, nosotros que somos de la luz, tenemos niveles y dimensiones. O sea, tenemos que tener más que ellos. Porque correspondemos al reino correcto, del cual ellos son una tercera parte. Y no tienen el poder total, sino que a Dios le corresponde la gloria y el poder. Pero la pregunta que nace aquí, pastor, ¿cómo nosotros alcanzamos esos niveles en el mundo espiritual? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esos niveles? De Dios, en la luz. Hablando del reino espiritual, pero de la luz. Sí. Creyendo lo que escrito está. El problema de nosotros es que de pronto podemos saber, pero no creemos. No es solamente saber, sino creer. My God. Si escrito está de que si viéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Tomaremos en la mano serpientes y tampoco nos hará daño. Eso está escrito. El problema es que no creemos. Más el mundo espiritual de tinieblas, de maldad, cree más lo que está escrito que nosotros y lo usan para maldad. La palabra es cual espada que corta para adelante y para atrás. Nosotros
no creemos. Usamos la Biblia, pero para creer cosas naturales y no el mundo espiritual. Quiero que miremos un versículo y eso es Efesios 3:10. Vea lo que dice Efesios 3:10 para ver si lo podemos descifrar un poco. Okay. Dice, para que la multiforme, Efesios 3:10 leo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Vuelvo a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Número 1. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo es la sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Usted, yo somos la iglesia. Ojo. ¿Qué tenemos que dar a conocer la iglesia? La sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados. ¿Y quiénes son esos aparatos? ¿Dónde los busco? Dice a los principados. La iglesia tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. En los cielos. ¿Y dónde las busco? En los cielos. Ajá, pero ¿dónde busco los principados? ¿Por qué tengo que ir a buscar los principados? Yo como iglesia, ¿usted es la iglesia de Cristo? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Pastor Covita, eso yo no lo sé. No sabía eso. ¿Cuál es el trabajo verdadero y efectivo de la iglesia? Ir a buscar los principados y las potestades. ¿Y en dónde las buscamos? Yo eso no lo conozco. Yo sé hacer una oración por salud, por economía, por algún problema. Y a veces ni la hago bien, como dice. Y a veces la hacemos bien. Muy fuerte, Dios mío. Pero ir a buscar los principados y potestades, no, hermano, yo no sirvo para eso. A mí me da miedo. Yo para eso no he conocido el evangelio. Ese es el problema de la iglesia, que no conoce el evangelio verdaderamente. ¿Cuál es la potestad que Dios nos dio y para qué nos dio esa potestad? Si le dan un poder a alguien, tienen que enseñarle primero y creer y ver que ejecute perfectamente y luego se le otorga el poder, se le pone algún distintivo, el cual todo el mundo sepa que es un poder que tiene. Wow. Dios nos ha marcado con una potestad, nos ha dado. ¿Pero para qué? ¿Para que nosotros saquemos pecho? ¿O para que vivamos bien económicamente? ¿Para que tengamos la mejor casa o el mejor carro? ¿Para eso es la potestad que Dios nos dio? No, señor. La potestad que nos ha dado es para que enfrentemos el mundo espiritual. Tengo que conocerlo a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la función mía como hijo de Dios, como ministro de Dios? Usted como hija, como ministra de Dios, tiene que conocer verdaderamente cuál es el trabajo. Y el trabajo es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Yo sé que usted le está latiendo la pregunta, ¿y en dónde busco eso? ¿Cómo hago? Entonces está muy bueno el tema, mi hermano. Muy fuerte lo que usted acaba de exponer. Yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan estos temas dicen, wow, yo quiero saber, yo quiero acceder, quiero entrar. Pero voy a hacer una pregunta que va a ser como 2 pasos atrás, aunque realmente no lo es. Es necesario pasar por aquí. Hay muchas personas que ven operaciones espirituales, gente orando por milagros y Dios sana. Lo he visto, Dios sana de manera poderosa. También han visto evangelistas orando por endemoniados y los demonios salen y toda esa gente es libre. Y gloria a Dios. Pero hay una pregunta. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cuál es la preparación para poder operar en ese plano espiritual? ¿Yo debo irme a un monte o debo seguir a un hombre famoso que porte esa unción? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿O debo estudiar la palabra? ¿Por dónde comienzo? O sea, hoy estamos como resolviendo esas preguntas que sacuden a la gente. Número 1, tenemos que creer lo que está escrito. No seguir a nadie, ¿sí? Sino seguir a Cristo, verlo a la luz de la Escritura, a Cristo. No es ni hacia irnos a un monte o a un cerro, no. Es creer lo que escrito está, creerlo. El problema es que, por eso el Señor mismo dice, mi pueblo
No el de afuera, sino dice mi pueblo, el que está dentro de mi casa. Ah, ya, lo va a decir. Perece Ay. por falta de conocimiento. ¿Cómo así que perece? Lo dijo. Pero tiene buenos carros, tiene buenas casas, pero perece. ¿Por qué perecen? Porque no han llenado ese vacío espiritual, el cual el diablo los ataca por ahí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Si yo conozco el evangelio, hermano, que hay que orar y ayunar para que se resuelvan los problemas, ¿para eso conoce el evangelio? El evangelio no es para eso. El evangelio es para conocer y enfrentar el mundo espiritual. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De conocer quién es el Cristo a la luz de las Escrituras. Cuando yo lo conozco, verdaderamente puedo enfrentar el mundo espiritual y puedo resolver los problemas. Mire lo que dice, miremos allí Mateo. Mateo, por favor, vamos a Mateo 7. Mateo 7, 22. Mateo 7, 22. Vea lo que dice. Vamos a Mateo 7, 22. Muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sanamos muchos, sacamos muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, la iglesia hoy se ha enfrascado en esto, y es bonito hacer esto, pero creemos que solamente ese es el trabajo de la iglesia. Por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Porque el conocimiento que hemos desarrollado es, número 1, para profetizar. Número 2, para sacar demonios. Dios mío. Número 3, para hacer muchos milagros. Ese es el trabajo y creemos humanamente que es la perfección del evangelio. Oh, esto es muy duro. Usted está leyendo conmigo Mateo 7, 22. Y dígame usted si ese no es el trabajo de la iglesia, lo que nos han enseñado. Claro, eso es lo que nos han enseñado. Y una iglesia que tenga esto, número 1, que profetice. Número 2, que eche fuera demonios. Número 3, que haga muchos milagros. Se llenan estadios. Y la gente corriendo buscando eso. Porque creemos que es el evangelio. Creemos que ese es el poder suficiente. ¿Y qué dice? Dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí. Hacedores de maldad. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto, por favor? ¿Dónde está la maldad? Luego la iglesia, ese no es el trabajo. Claro que ese es el trabajo que está haciendo. Echando fuera demonios, profetizando y haciendo milagros. Ese es el trabajo. La iglesia cree que ese es el evangelio completo. No, señores, no es el evangelio completo eso. Ahí hay maldad. ¿Y dónde está la maldad, por favor? ¿Cómo así? Que la maldad. ¿Por qué el Señor les dice a esta gente, nunca los conozco? ¿Cómo así que no me conoce, Señor? Si yo era el profeta que profetizaba y todo se cumplía. Yo era el pastor que oraba por los demonios y no había demonio que estuviera quieto, se parara, todos se iban. Yo era el pastor, el reverendo, que oraba por gente sin piernas y le salían piernas. ¿Cómo así que no me conoce, Señor? El Señor le queda mirando y le dice, no lo conozco. Wow. No lo conozco. Por eso no les conozco. El hombre, la mujer que crea que Dios me conoce porque hago eso, estamos equivocados. Oye, qué duro es esto. Entonces, ¿por qué me conoce? ¿Cómo es que Dios nos conoce? Cuando nosotros tenemos la cobertura, la realeza, la vestidura de Dios para enfrentar el mundo espiritual, desarrollando la potestad, que es ir a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Eso no lo aguantamos. De pronto somos buenos para orar por un endemoniado que traiga. ¿Sí? Y liberarlo. Y si se libera a la persona, ya nos creemos lo suficiente que tenemos el cielo en la mano. Wow. Pero delante de Dios dice, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que hacer esto, echar fuera demonios, hacer milagros, ¿esto es maldad delante de Dios? ¿Por qué es maldad? Es maldad cuando lo hago en mi propia sabiduría, en mi propia religión, en mi propia creencia, usando la Biblia, desconociendo quién es el Cristo verdaderamente. Por eso los discípulos venían muy contentos.
porque los demonios se sujetaban, les temían y todo eso. Y el Señor les dice, no se alegren por eso. Wow. No se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Libro, sí. Entonces, este tema, el mundo espiritual, cómo se mueve y cómo enfrentamos nosotros el mundo espiritual. El evangelio que hemos conocido, estamos viviendo, estamos predicando, es para resolver lo natural. Estamos usando más el evangelio para resolver las cosas naturales y no porque no conocemos que es para resolver el mundo espiritual. El hombre es espiritual. Esté muerto o haya vivido en Cristo, somos espirituales. Tenemos un cuerpo natural, sí, pero somos espirituales. Entonces, ¿es desarrollarme bíblicamente conociendo lo espiritual o solamente lo natural? Es un tema muy importante, mi pastor. ¿En qué condición está el alma de una persona que está en el mundo sin Cristo? O sea, en el mundo espiritual, ¿qué es lo que está pasando? Porque no está alimentando su espíritu. Y estamos hablando de entrar al mundo espiritual, de operar en el mundo espiritual, de conocer el mundo espiritual. Pero ¿cómo está esa vida? No está haciendo una operación correcta en el plano de la existencia. No está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo está ese espíritu de esa persona, esa alma? ¿Cómo está? El hombre muere cuando pierde el pacto. Al romper el pacto, el hombre muere. Dios le dice, allá dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la presencia de Dios. O sea, morimos al mundo espiritual de Dios y caímos en el mundo espiritual de tinieblas. Todos quedamos separados de Dios. Todo ser humano está muerto espiritualmente. Pero en Cristo volvemos a recuperar nuestra identidad espiritual. Vuelvo a nacer espiritualmente. Por eso le dice a Nicodemo, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, pero ¿cómo puedo nacer siendo viejo? No voy a caber en la barriga de mamá otra vez sin nacer. Sería imposible. El Señor le estaba hablando de lo espiritual, no lo natural. Así como Nicodemo, nosotros usamos el evangelio, usamos la Biblia para lo natural y no miramos lo espiritual. La Biblia de Génesis y Apocalipsis es para mirar y ver lo espiritual. Esa persona está muerta. Cuando nosotros volvemos a Cristo, volvemos a recuperar nuestra identidad, volvemos a nacer espiritualmente. Sí. Porque estábamos muertos. O sea, esa persona espiritualmente está muerta. El que no es cristiano. El que no es cristiano. Y hay gente asistiendo a iglesias. Lo va a decir el pastor. Que están muertos también. Porque han conocido a un pastores, predicadores, en iglesias. Y están muertos espiritualmente. Wow. ¿Cómo así? Porque se usa el evangelio más para lo natural. Hoy en día hay una avalancha de evangelios en América Latina de la prosperidad. Y eso está arrasando con todo, la prosperidad. Usando el evangelio para prosperar, para que tenga el mejor carro, la mejor casa, la mejor economía, todo esto. Yo espero que cuando se mueran pueda llevárselos todo eso. Porque... ¿Y el evangelio vino para eso? No. No. El evangelio vino para que nosotros conozcamos y podamos ascender al mundo espiritual. Y podamos nosotros hacer retroceder el mundo espiritual de tinieblas. Para eso vino el evangelio. Por eso nosotros cuando conocemos la escritura, conocemos la potestad, tenemos potestad. Y podemos decir, tengo potestad y demostrar la potestad de que yo puedo hacer retroceder el mundo de tinieblas, creyendo lo que está escrito. Wow. Y eso es lo que nosotros como iglesia somos escasos de ese conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De conocer y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino y derrotó a Satanás. Si está escrito, por ejemplo, Colosenses 1:15, Colosenses, ya voy para allá. Colosenses, vamos a ver cuál es la cita. Ayúdeme usted, Colosenses. ¿Dónde está Colosenses? 2:14.
14, vea lo que dice. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow. Ojo a esto. Esto se conoce y se aplica en el mundo espiritual. Ujú. Número 1, quitando el acta de los decretos. Sí. ¿Cómo así? Cuando el hombre muere espiritualmente, Satanás levanta un acta, un documento. Es en el mundo espiritual. Donde había el nombre de Alberto Cova. Satanás cargaba ese documento. Y le muestra ese documento a Dios diciéndole, vea, Alberto Cova es mío. Sí. Y Dios dice, sí, porque él murió espiritualmente, me despreció, ahora es suyo. Él cargaba el acta de los decretos. Y como cargaba el acta, podía adentrar a mi casa cuando quiera. Y no sé cómo se llama el cuerpo policial aquí en este país que hace allanamiento de una casa. Si usted está en la puerta, golpean su puerta y usted abre, y es el cuerpo policial que quiere entrar a su casa, ¿qué es lo primero que hacen? Mostrarle un acta, un documento. Si le muestran ese acta, ese documento, ¿usted qué hace? Abrirle la puerta Sí. y entren. Pero si no le muestra esa acta, usted le dice, ¿y dónde está el permiso? ¿Dónde está el acta para que usted entre a mi casa? ¡Ay, qué pena! Se van avergonzados. Nosotros, la iglesia, tiene que creer lo que está escrito. Wow. Que el acta de los decretos que había contra usted, póngale su nombre. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Contraria a qué? Contraria para ascender al mundo espiritual. Eso era una barrera que no nos dejaba ascender, recuperar mi entidad. Por eso nos era contraria. Cristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. ¿Creemos que Él la quitó en medio? ¿O será que no la ha quitado? Hay gente aún predicando en púlpitos que creen de que Satanás vive detrás de ellos. Hermano, Satanás se me levantó. Al año viene uno, hermano, ¿y cómo está? No, hermanito, ahí luchando. Vea que las pruebas, Satanás me levanta por aquí, se me levanta por allí. Y todo el tiempo se le anda levantando Satanás. Entonces, ¿qué mundo espiritual ha conocido? Cuando conocemos el mundo espiritual y creemos lo que está escrito, digo, Satanás para mí está derrotado, porque yo estoy en Cristo y Satanás está bajo mis pies. Y el acta de los decretos que había contra mí escrito está, Wow. que Cristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. ¿O cree que el acta suya está vigente? El acta de Alberto Cova, creo, y aferradamente, hasta la muerte, que Cristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. Dice el 15. Dice, despojando a los principados. Sí. Despojando Wow. a los principados. ¿De qué los despojó? De esos documentos donde cargaba su nombre. Por eso el Hijo de Dios, la mujer, el hombre de Dios, tiene que creer lo que está escrito. Despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí. Ah, eso fue Jesús. Pero yo, hermano, me falta triunfar. No, Señor, tengo que creer que si Cristo triunfó en la cruz, a mí me hizo triunfador también sobre las tinieblas del mundo espiritual y soy victorioso en Cristo. Para eso es que se usa el Evangelio, para creer que podemos ascender al mundo espiritual creyendo lo que está escrito. Y hay más versículos, pero le recomiendo esta cita para que usted la ponga en su puerta, mírela y apodérese de esto creyendo que el acta de los decretos, usted que me está mirando, que tiene dificultades, que tiene problemas, que el mar se le embravece todos los días y pensando que el diablo se le levanta, mire este versículo y después usted me puede llamar y decir verdaderamente apliqué ese versículo y lo creo y el diablo dejó de molestarme. Léale al diablo, dígale diablo, venga para acá. El mentiroso, porque usted no carga acta, usted no puede entrar a mi casa, no tiene autoridad, no tiene Dios permiso. mío. El acta que cargaba Cristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. Punto, vaya el diablo. El diablo sale corriendo. Así tenemos que enfrentar el mundo espiritual. Dios mío. Qué fuerte esto. El que adquiere este conocimiento, el que lo recibe, el que lo alberga, yo creo que va a tener otra posición. Ese lenguaje de pastor, el diablo. Hay gente que lo ha mudado a su casa y él lejos de ahí. Sí, te tiene que entender esto, el acta está, Jesús ya. Rota. Ya, o sea, el trabajo está hecho incluso. No te toca a ti morir en la cruz. No te están diciendo, ve allá al Gólgota
ponte en la fila y dile que busquen otro Barrabás y que no, o sea, ya el trabajo está hecho. De hecho, podemos operar en el mundo espiritual, liberando a otros, no tan solo de los demonios, vamos a subirle un poco el nivel a esto, sino de la ignorancia, ese motivo por el cual perece el pueblo por falta de conocimiento. Hay una liberación que cuando la hacemos en la conciencia se vuelve más fuerte que muchas liberaciones espirituales, porque cuando liberamos la conciencia, ya esta persona no va a estar atado, porque sabe de qué fue libre, sabe qué hizo Jesús, qué pasó con el acta, por lo tanto se considera libre, es libre en Jesús y ningún espíritu puede poseerlo. Ahí se responde la pregunta del joven, en lo que usted acaba de decir. Ya yo le sirvo a Jesús, le soy fiel a Él, yo entiendo que tengo el acta, Él la clavó, el acta de los decretos, un demonio no puede poseerme, yo le estoy siendo fiel a Dios. Ahora, si pasa lo que dijo el pastor, que tú estás en la iglesia, pero es otra cosa lo que está pasando en tu vida, puedes ir a la iglesia y hacerte llamar un verdadero cristiano, o sea, hacerte llamar, no serlo. Y puede un demonio habitar tu cuerpo, puede un espíritu, claro, porque no estás llevando, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué puede activarse? Esta pregunta viene fuerte. ¿Qué tipo de espíritu? Estoy hablando de demonios que se activan por nosotros no tener el conocimiento, la revelación de la palabra. O sea, por no ser discípulos, no conocer la palabra de Dios. ¿Qué puede pasar allí? Espiritualmente hablando, ¿qué se da? Se da espíritu de confusión. Satanás opera a través de espíritus para confundir y enredar. Cuando hay alguien predicando un tema que lo enfoca y usted está mirando frente a la pantalla o en vivo, está escuchando el pastor o el predicador, el pastor enfoca un tema, ¿sí? Usado por Dios para romper y deshacer todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Cristo. Satanás es bueno para bombardear la mente con versículos mismos bíblicos, pero es para enredarlo y sacarlo del tema y hacerle enredar, hacerle un sancocho, como decimos, y al fin usted sigue lo mismo porque no aprende nada. Vuelvo a repetirlo, no sé si me explico. El consejo es cuando alguien enfoque un tema, no se deje bombardear por más versículos, porque le contrarían lo que Dios quiere mostrarle. Pero si son versículos bíblicos, pastor, sí, pero muchas las veces lo hace el diablo. Si lo hizo con Jesús, citándole la Biblia, para ver si lo enredaba, ¿cuánto más a nosotros? Si Satanás pudo persuadir los sentidos espirituales de Adán y Eva, estando en la verdadera realeza de Dios, pudo persuadir los sentidos espirituales Satanás, ¿cuánto más los de nosotros hoy? Con la misma Biblia nos persuade nuestros sentidos espirituales. Y por eso perecemos por falta del conocimiento. Sí. Miremos qué dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Vea lo que dice. Leo con ustedes. En lo cual es el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. Para que no le restablezca la luz del evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vuelvo a leer. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué le cegó? El entendimiento. Para que no le restablezca la luz del evangelio. Vamos a ver. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? ¿Están en la calle o en las iglesias? Están en las iglesias. Los que están en la calle no son incrédulos porque nunca han creído nada. Los incrédulos están en las iglesias. Y cuando son incrédulos, son personas en ciertas áreas poseídos por espíritus de maldad. Aunque no se manifiestan, ustedes los ven bien vestiditos, bien vestiditas en la iglesia, muy decentes y todo eso, pero operan espíritus de confusión, de conformismo espiritual, de religiosidad, de paganismo, de traición religiosa, de rituales religiosos, pensando que ese es el evangelio. Pero cuando nosotros conocemos al Cristo, conocemos la luz
¿Sabía usted de que el Evangelio tiene luz? A veces conocemos el Evangelio, pero sin luz. Ay, ay, ay. Conocemos el Evangelio por rituales, por pluralismo, por paganismo, por muchas normas humanas, cristianas, no cristianas, normas humanas de hombre, animal, diabólico. Dios mío. Pero una cosa es conocer el Evangelio, que lo conoce todo el mundo, hasta el diablo, lo conoce mejor que nosotros el Evangelio. Y otra cosa es conocer la luz del Evangelio. Esto para mí fue, ¿cómo así? Dios mío, yo duré mucho tiempo conociendo el Evangelio, pero sin luz. Lo reconocí, lo reconozco, que duré mucho tiempo, aún predicando el Evangelio sin luz. Predicando un Evangelio milagrero, predicando un Evangelio para prosperidad y resolver cosas humanas. Cotidianas. Pero cuando esto, yo digo, ¿cómo así? Yo no sabía que el Evangelio tiene luz. El trabajo de Satanás es enceguecer el entendimiento para que no restablezca la luz del Evangelio. ¿Y quién es la luz? Cristo. Una cosa es conocer el Evangelio sin luz, predicar el Evangelio sin luz. Y otra cosa es conocer y predicar el Evangelio para dar a conocer la luz. ¿Quién es Cristo? La imagen de Dios. Satanás conoce el Evangelio mejor que nosotros. Yo tengo que conocer la luz del Evangelio, el cual Satanás nunca conocerá. El mundo cristiano hoy debemos de predicar y dar a conocer lo número uno, lo importante en los púlpitos, dar a conocer a la luz de las Escrituras, la luz del Evangelio. Y poco se está predicando eso. En la luz del Evangelio. No se está predicando. Se está predicando el Evangelio de prosperidad, de resolver todo el mundo natural. Pero cuando conocemos la luz del Evangelio es para resolver el mundo espiritual en el cual nosotros caímos por causa de la desobediencia. Pero a través del conocimiento del mundo espiritual, conocer la luz del Evangelio que es Cristo, recupero mi entidad y vuelvo a mi estado original. Exacto, pastor. Usted sabe que muchas personas son confrontadas cuando decimos un evangelio sin luz. Porque un evangelio sin luz es un evangelio en tinieblas, entonces. Hay muchas personas que están siendo parte de un movimiento, pero la confusión es tan fuerte que sienten que están en el camino verdadero. ¿Cómo una persona puede sacudirse cuando se da cuenta que está en un lugar donde las tinieblas están reinando, pero se dice que es el Señor? ¿Cómo alguien puede quitarse los polvos del hombro y decir, yo me voy de aquí? Es difícil porque a veces hay un apego emocional, a veces te gusta el ambiente, porque tú llegas y te dicen que todo va a estar bien, que vas a prosperar, que siga, que todo va a estar bien y que una gloria poderosa y que los aviones y que todo el mundo es apóstol, que todo el mundo es profeta. Pero tienes que despertar y moverte. ¿Cómo puedes sacudirte de un movimiento así? Ya una vez escuchando un mensaje como este y sintiendo un despertar y reconociendo las tinieblas, dolorosamente estando dentro de ella, porque muchas veces estás ahí. ¿Cómo puedo romper ese lazo? ¿Cómo lo debo hacer? Cuando es revelado el Evangelio verdaderamente. Vamos a mirar una cita bíblica. Siempre me gusta por la Biblia que me muestren y demostrar por las Escrituras. Juan 7:31. Juan 7:31. Vea lo que dice. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Usted está leyendo conmigo Juan 7:31. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él. ¿En quién creyó la multitud? En Jesús de Nazaret. ¿Por qué creyeron en él? Porque les llenaba la barriga, les convertía el agua en vino, les corría los demonios, le dio comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Les convirtió el agua en vino, les resucitó a los muertos. Decían, esto es importante seguirlo. Creyeron en Jesús de Nazaret. Y ellos decían,
Este es bueno seguirlo. Ese es el hijo de María, el hijo del carpintero. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales. ¿Cómo así? ¿Quién estaba delante de ellos? Jesús de Nazaret. Lo miraban ellos. Pero Él es el Cristo. ¿Cómo estamos nosotros mirando? ¿Será que estamos como la multitud? ¿Cómo está usted mirando a Jesús? ¿Como el milagrero? ¿O está mirando a Jesús como el Cristo? Wow. Por eso ellos decían, muchos de la multitud creyeron en Él, claro, les interesaba. Y decían, el Cristo cuando venga, o sea que para ellos no estaba el Cristo ahí delante de ellos. Y era quien estaba delante de ellos y está delante de nosotros. Pero falta es cómo lo vea yo. Si lo veo como el que me resuelve los problemas físicos, naturales de hombre, o es el que me ha resuelto el problema espiritual, ¿quién es el Cristo? Wow. Muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más milagros, o sea que esperaban a un Cristo milagrero. Y hoy la iglesia cristiana está esperando a un Cristo milagrero. Dios mío. Cristo no es ningún milagrero. Cristo es el Hijo de Dios que vino a resolver, a romper y aplastar el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que ver y creer esto, que aplastó y derrotó para siempre el mundo espiritual de tinieblas. Wow, gloria a Dios. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El Cristo. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Vuelvo a leerle. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. ¿Cree usted eso? ¿Cree que Cristo vino y destruyó el imperio de la muerte? Claro, amén. Sí, eso fue en la cruz. Pero no creemos que para mí. Pero yo creo, y usted también cree que para mí Claro. fue destruido, fue terminado, fue baratado el imperio de la muerte que había contra los hijos, las hijas de Dios. Fue roto el imperio de la muerte. Amén. Esto es importante, creer y conocer la Biblia, a Cristo a través de la Escritura, para enfrentar el mundo espiritual. Y hoy sí que se está levantando más el mundo espiritual, con más fuerza, y quiere aplastar. Por eso el mundo está sometiendo a la iglesia. Y la iglesia se está sometiendo a la norma. Pero Pablo dice, no se conforma en este siglo. Romanos 12:2. Iglesia, no se conforma a este siglo, no. Más bien transfórmese y renuévese, transformados y renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Tengo que renovarme en el mundo espiritual, transformarme, volver a mi identidad en el mundo espiritual. Sí. No para renovar los trapos viejos de la casa, no. Las cosas viejas de la casa, no. Es para renovar el mundo espiritual, creer lo que está escrito. Este tema me gusta mucho. Wow. Muy hermoso este tema, mi hermano. Sí, poderoso, pastor. Nosotros hemos llegado hasta aquí, pero es poderoso lo que usted acaba de decir. No a renovar las cosas de la casa, lo pasajero. Hay gente que están confundiendo el evangelio. Quizá viste que alguien compró un vehículo del año. Él renovó su vehículo, pero solo Dios sabe si renovó su entendimiento. Amén. Gente que compraron una casa grande, compró una casa más grande, pero solo Dios sabe si renovó su entendimiento. Lo que va a valer el día de la salvación, wow, no es de qué año fueron los vehículos que tuviste, ni las casas, ni las ropas, sino si renovaste el entendimiento para salvación. Pastor, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos comunicar con usted, la audiencia, la gente que quiere seguirlo? Amén. A través de mi número más 57 322 284 4144 más 57 322 284 4144. Igual en Facebook, Alberto Cova, así como suena Alberto Cova. En YouTube también me encuentra en mi canal como Alberto Cova. Puedes llamarme a mi WhatsApp, puedes escribirme en el Facebook, puedes mirar en la plataforma, en el canal de YouTube. Hay muchísimo material allí donde podemos mirar y estamos para servir. Estoy para aprender de ustedes porque no sé nada. Solamente sé que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que anda conmigo y por eso me permite estar en este país
para servir. Quería dar la última cita. Eso es allí en 1 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice Pablo, hablándole a los corintios, vamos a corregir, 2 Corintios, ¿dónde está? 2 Corintios 5:17. Vea lo que dice. 2 Corintios 5:17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos así, ya no debemos de conocerle así. Estudia este versículo. ¿Cómo estamos conociendo a Cristo? ¿Según la carne o según el Espíritu? Hemos conocido más un evangelio creyendo en Cristo, pero según la carne. O sea, creyendo que Él hace milagros, sanidades y prodigios. Sí las hace, no las estoy negando. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a conocer al Cristo según el Espíritu. Y puedo confiar y revestirme del Cristo espiritualmente. Entonces, ha sido un gozo estar con ustedes. Amén. Me pueden encontrar, pueden llamar al canal aquí también. Cualquier pregunta, cualquiera que usted diga, bueno, quiero que me explique un poco más. Quiero traerlo, de pronto invitarlo a almorzar. Me dejo invitar. Y podemos hablar o invitarme a una iglesia, claro, a alguna parte. O que usted diga, vea, le quiero corregir esto con mucho gusto. No sé nada, me equivoco también, tengo errores. Amén. Pero podemos mirar a la luz de las Escrituras y también acepto corrección, que usted me diga, vea, no, la Biblia dice esto y esto. Amén. Amén, poderoso. Estamos para eso. Poderoso lo que el pastor ha expuesto este día. Poderoso este tema del mundo espiritual. Yo sé que el día de hoy muchas personas se van a interesar por resolver asuntos internos más que asuntos de afuera. La salvación, lo primero, claro. Claro que sí. Así que, como siempre me gusta decir, suscríbete a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si no has aceptado a Jesús, acéptalo, búscalo. Me puedes encontrar en Facebook como Joan Madé y aquí en Excelencia Cristiana o también en YouTube como Madé Ministry. Hay muchas personas que han hecho muchas preguntas. Nosotros vamos a estar trayendo respuestas. Así que en estos comentarios deje preguntas sobre cosas que usted quiere saber del mundo espiritual, que estamos disponibles. El pastor Coba va a durar unos días en el país. Amén. Y si es posible, estaremos trayendo respuestas. Dios bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.